Muy buenas, Ernesto. Un gusto. ¿Me oyes bien? Te oigo perfecto. ¿Cómo estás? ¿Me escucha bien a mí? Sí. Perfecto, se te oye perfecto, Perfecto. Ernesto. Me alegro, un gusto. Un honor estar acá. Chao, Karina, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Para mí, sobre todo, darte las gracias. Es un verdadero honor que alguien de tu calibre en habla hispana esté aquí transmitiendo en directo y dando un poco más de conocimiento. Y nada, un orgullo para mí porque te sigo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. En serio, Enhorabuena por... mira. Bueno, no, al revés. La verdad que te digo, no sé dónde meterme porque la verdad es que yo estoy empeñado desde que tengo uso de razón, que no hace mucho, pero son más de 30 años, en crear valor y en hacer cosas realmente, digamos, útiles para la humanidad. Imagínate que para mí entonces es un placer y un orgullo poder compartir estos espacios con gente que está activamente imbuida en lo mismo, ¿no? Y desde el punto de vista de una rata de laboratorio como yo, o un tigre de laboratorio quizás, sí, las personas que andamos en investigación fundamental y que estamos lidiando con los datos y qué sé yo, no en la frontera de la asistencia, ¿no? Como pueden ser los médicos o los nutricionistas, ¿no? Para mí es una cosa, una ocasión festiva incluso, de hecho, que alguien preste un poco de atención a lo que hacemos y me ayuda a la tarea de divulgarlo. Así que un gusto estar acá. Pues es recíproco, ya lo sabes. Es un verdadero honor y me enorgullece que sobre todo esté creciendo el habla hispana, porque somos muchos hispanohablantes y cada vez estamos haciendo más ruido, porque de hecho toda la ciencia que hay, o la gran parte de la ciencia, está en inglés o en este tipo de idiomas que al final no hay tantos divulgadores de habla hispana, así que cada vez tú has puesto tu semillita en muchísimas partes y eso ha hecho que motives a muchísimas otras personas y no pare de crecer, sea efecto bola de nieve. Al final estamos salpicando a muchas personas, otros me han salpicado a mí, y esto va a ir creciendo y esperemos que ese despertar de la salud y este despertar de la conciencia siga aumentando y que sea una bola imparable, Ernesto. Que bueno, como decían los abuelos en mi país, en mi isla natal, que tu boca sea santa, que se cumpla todo eso, ¿no? Ok, sí, 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 que bueno, falta que hace. Y ahora yo estaba pensando, me cuesta cuantificarlo, francamente, pero estaba pensando en cuál es el impacto a nivel de salud pública, digamos, ¿no? De la salud de las personas, de todas estas miles y miles de personas que siguen diariamente las informaciones que gente como tú y como yo ponemos, accionables, ¿no? Rápidamente accesibles. Yo creo que es significativo. Probablemente me faltan herramientas para cualificarlo bien, pero es significativo el valor de social media, de las plataformas, de redes sociales en, vamos a decir, una educación no académica en salud, una educación no académica de las personas normales, del pueblo común, ¿no? Así que yo pienso que tiene un gran valor y tengo una pequeña muestra de cómo puede ser eso. Muchos años atrás, más de casi 15 años atrás, había una división de Siemens. Yo había comprado una plataforma que se llama Imulite 1000, que es una plataforma muy importante, muy rendidora para hacer ciertos análisis bioquímicos, etcétera. Se había comprado Siemens, una división que tenía Siemens de Healthcare Diagnostics. Ya se disolvió porque no pudo ir a ninguna parte, por lo menos acá en el mundo, en las Américas, ¿no? Y lo que pasó fue que la gente, eso ocurrió allá lejos de hace tiempo, esta unidad estaba en Buenos Aires y la gente que estaba al lado, en Santiago de Chile, le pedía a la gente de Siemens, ¿cómo es que hacen ustedes para vender tantos reactivos de vitamina D? ¿No? A lo cual el jefe de la división en ese momento, el señor Landabur, un tipo genial, además karateca, que ha sido un maestro de karate, que operaba como su trabajo diurno era vendedor de Siemens y estas, y Beckman Coulter, las grandes compañías que venden aparatos de bioquímica. Y no, porque hay un cubano ahí, un tipo que es un científico loco, que le ha dicho a todos los médicos que es importantísima la vitamina D y que ha publicado libros sobre esto. Entonces la gente le pide, fíjate que interesante, el público en general le pide a sus médicos que prescriban el análisis de vitamina D 15 años atrás. Y esto cambió, eso fue demand driven, ¿no? Cambió, de hecho, el segundo metabolito más vendido por Siemens Argentina era en ese momento vitamina D en sangre, 25 hidroxivitamina D. Así que eso me da la medida de que lo que la gente pide, lo que el público demanda, se termina convirtiendo en una tendencia específica de la industria que sea,
Y eso empieza a cambiar el mundo de a poco, crea realmente una corriente de práctica, de conducta. Ahora creo que no queda nadie que no sepa que la vitamina D es súper importante, de 60 a 90 nanogramos, etcétera, ¿no? Cosa que a mí me miran como si fuera loco hace nada más que 17 años, ¿no? Así que un gusto. Eh, Me hace gracia porque este live va a ser de sueño y descanso, pero cuando se juntan dos mentes extremadamente inquietas, pasan estas cosas. Entonces, ahora que has salido con este tema, me gustaría preguntarte o hacerte una pequeña cuestión antes de iniciar el tema del sueño y el descanso. No sé si sabes que aquí en España es una de las zonas más soleadas de Europa. Por lo tanto, los niveles de vitamina D en situaciones normales deberían de ser bastante óptimos en la población en general. No solo no son óptimos, sino que son carentes, o sea, son totalmente deficitarios en toda la población. Y no solo ahí, lo que te quiero preguntar es que, ¿qué te parece? Porque Fácil. hay un Hay una mensaje corriente. hay un mensaje desde la salud en España que quieren, Ernesto, normalizar estos valores deficitarios de vitamina D, porque si se normalizan, al igual que se normalizaron los del colesterol en su época, entonces va a ser normal y no va a causar problemas algunos. Y sí, de hecho, sí los está causando. Entonces quería preguntarte qué opinión te merece al respecto que se quieran normalizar estos valores y que un país tan soleado como España tenga este déficit. Bueno, mira, mi opinión al respecto viene fundada en una pesquisa interna que hemos hecho muchos años atrás. En todas las personas con patologías serias degenerativas tenían niveles raquíticos de vitamina D. Y no uso la palabra al azar, podría ser una alegoría de, ok, la economía de tal país es raquítica, como si muy delgadita, con los huesos débiles. Pero el raquitismo es una patología específica, es una de las grandes patologías clásicas carenciales, en este caso por ausencia de calciferol, de la vitamina D, ¿no? En forma de ergocalciferol, colecalciferol, como fuera, ¿no? Y lo que nuestra pesquisa vio era doble, así que todas las enfermedades degenerativas concurrían con unos niveles así paupérrimos por debajo de 5 nanogramos por mililitro de vitamina D, todo, incluyendo el cáncer, las demencias vasculares, todo el asunto. Y además de eso, cuando analizas, qué sé yo, las poblaciones de remeros, de guardavidas, de las costas, cuando analizas, por ejemplo, los vacacionistas, yo tenía, muchos de mis médicos y médicas vacacionaban en Cuba por alguna razón cultural, cuando volvían, todos tenían 80 de vitamina D, por haber estado simplemente 2 semanas yendo a la playa, en trusa, ¿no? En traje de baño. Es decir, tienes entonces esta doble cuestión, las enfermedades serias degenerativas están asociadas a unos niveles raquíticos, paupérrimos de vitamina D. Yo hablo de un raquitismo inmunológico, pues sin vitamina D en las fases iniciales de tu desarrollo tienes las piernitas dobladas, no creces, es incompatible con la maduración incluso corporal. Y después, cuando ya nuestros huesos están formados, los niveles bajos de vitamina D te dan una suerte de raquitismo, pero a nivel inmunológico. Y es muy sencillo, todas las células del sistema inmune, de hecho todas las células, tienen receptores nucleares para la vitamina D. En el núcleo, justamente donde está el Santa Sactorum del ADN, la biblioteca genómica, tienen receptores, se llaman VDR, para la vitamina D. Así que esto es una evidencia incontrovertible. Por otro lado, entonces, las poblaciones que estaban muy al sol tenían niveles enormes. Es decir, el resultado normal de trabajar, incluso que sea albañiles que están tapados y los propios guardavidas que se ponen protección solar y qué sé yo, tiene niveles muy altos de vitamina D ya establecidos. Entonces, ni nos molestamos en publicar eso más de 2 décadas atrás, no, 18 años más o menos, porque me parecía muy obvio y poco como que no tenía, es siempre obvio, ¿no? Pero acá de pronto, entonces hace apenas 2 años, 24 meses, cuando viene esta cuestión sanitaria, me doy cuenta de la profunda ignorancia que hay al respecto. Así que lo que yo creo que pasa en el medio ha sido concomitantemente un miedo realmente desplazado a ciertos cánceres de piel que tiene que ver con el abuso con las quemaduras por radiación ultravioleta frecuentes, continuas, reiteradas, con el abuso de esto, ¿no? Y por un lado, y eso además, fíjate qué interesante observación, que es quien tiene muy mal nutrición,
el sol lo quema más y lo perjudica más. Las personas que tienen mala nutrición son seriamente perjudicadas, y los que tienen, por ejemplo, muchas vitaminas y toman una nutrición muy buena, se tuestan más dificultosamente. O sea, no se ponen tostaditos así nomás. Cuesta, incluso hemos visto el doble de tiempo de exposición para ponerse, como se dice, bronceado, ¿no? Es decir, quiere decir que obviamente las vitaminas, los micronutrientes, defienden del daño de las radiaciones ultravioletas. Y el punto es este: en España, como en toda Europa probablemente, se hicieron mucho más conscientes, se ganó el miedo al fotodaño, entonces empezaron a usar factor de protección solar 60, y eso básicamente redunda en que no tienes niveles de vitamina D porque la nutrición ya no tiene lo que tenía que tener. No estás comiendo hígado, no estás comiendo seso, no estás comiendo tuétanos, es decir, tenemos un problema con eso, ¿no? Es un problema tras otro, ¿no? Porque no solo es ese déficit nutricional el que hace también que aparezcan esas quemaduras, sino la ignorancia un poco social en la cual me incluyo hace unos años atrás, de exponerse de manera repentina al sol en esas épocas vacacionales y no tener una exposición gradual durante el año, tener una buena nutrición durante el año y aparte saber que la incidencia de los rayos de sol son muy diferentes en cada hora del día. Incluso por las mañanas, si tú te expones a la luz solar, la piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, tiene cierta inteligencia y te va a preparar para esa radiación solar el resto del día. Esto en situaciones normales. ¿Qué pasa? Que no solo es ese déficit nutricional, Ernesto, como tú dices, ni solo esa poca costumbre de tomar el sol de manera gradual, sino también hay otro problema, como ya sabes, que es ese internamiento en los hogares, en las oficinas, en los supermercados, bajo esas luces azules, que la luz azul no es mala per se, porque es otra gama más de la radiación, Perfecto. sino es esa exposición continua, que es lo que queremos que la gente entienda. Y todo esto no solo afecta a la vitamina D, a su síntesis, a las quemaduras en la piel, sino que también afecta a los ritmos circadianos y a su alteración. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, habría que conferirle un poco de atención a lo que yo puedo llamar de alguna manera transición laboral, es decir, el grueso de los trabajos, del desempeño de la masa, de la fuerza laboral en el mundo postmoderno pasó de ser básicamente trabajo físico, muchas veces al aire libre, a hacer un trabajo básicamente de oficina. Esta transición ocurrió en más o menos 120 años. Bueno, hay mucho que decir acerca de, por ejemplo, la dieta mediterránea o este tipo de cosas, donde la práctica alimentaria viene acompañada de un montón de ejercicio al aire libre y de exposición. Y a mí me da una gracia cuando hablan de los adventistas del séptimo día, bueno, que esta dieta básicamente vegetariana, digamos, o una cosa así, pero no tienen en cuenta para nada que trabajan muchísimo, que cultivan sus propios alimentos, que trabajan al sol, que no se van de farra, que tienen prohibido fumar y beber, con lo cual, en el fondo, entonces hay que corregir por todos esos factores, en cuyo caso la diferencia entre la dieta más o menos plant-based y la dieta, digamos, que admite todos los alimentos, animales o no, es nula, ¿ok? Sino ligeramente negativa incluso. Así que bueno, teniendo todo eso en cuenta, probablemente habría que reconsiderar nuestro abordaje a cómo tomamos sol, por ejemplo, y cómo nos nutrimos. Pero la evidencia es contundente, o sea, hay consenso, es incontrovertible. Los niveles de vitamina D congruentes con nuestra especie, aquellos con los cuales evolucionamos. De hecho, la razón por la cual se produjo la despigmentación de la especie humana, porque básicamente ya en la cuarta glaciación no podíamos tener encima, con el poco sol que había anualmente, encima tener un montón de melanina. Si seguíamos siendo prietos de piel, también es un problema, ¿no? Entonces, por eso se produjo una adaptación hacia la despigmentación. El único beneficio que yo veo de la piel blanca es que puede captar sol en momentos donde hay poco sol. Esa es la única cosa que veo. Todo lo demás es peor para nosotros, ¿no? Así que bueno, en eso tiene mucho que ver, por cierto, el tema que nos convoca hoy, que tú elegiste hoy, sobre el sueño, la vigilia, el descanso, la regeneración cerebral. Y nosotros venimos de unos buenos 120.000 años de periodo glacial. O sea, el último periodo glacial fue realmente largo, y es ahí donde se forjó finalmente el genoma de esto que llamamos Homo sapiens sapiens. Así que estamos realmente marcados por esta fase de sueño y vigilia.
Sí, eso es. De hecho, es todo un cúmulo de circunstancias pequeñas, pero que a la larga se producen problemas. Y me gustaría saber, desde tu punto de vista, eh, cuál puede ser uno de los problemas o unos de los problemas, si puedes enumerarlos del más importante al menos importante, aunque hay algunos que son muy equitativos, de por qué está este problema en la sociedad hoy en día. Porque el sueño es una necesidad biológica no negociable. O sea, de hecho, es tan poco negociable que no se admite ni siquiera en el libro de récord de los Guinness el estar tanto tiempo sin dormir, porque es innegociable. No dormir va a alterar muchísimas cosas a nivel cerebral, a nivel nervioso, a nivel endocrino. Es una barbaridad el peligro que tiene el no dormir. Podemos estar en ayunas 24, 48 horas, incluso una semana y encontrar cierto tipo de beneficios si detrás hay, pues como ya sabemos, ciertos hábitos nutricionales potentes y que sean buenos, sin problema, los ayunos. Pero es que ya estar 24, 48 horas sin dormir supone un peligro importante. Y Sí. estamos en una sociedad actualmente que tiene un problema grave, que es esa falta de sueño, que viene por muchísimas cosas que hay detrás. Me gustaría saber la opinión de un tío tan grande como tú de por qué esto sucede. Gracias, no hay tal, todavía estoy de a poquito por la escalera, no hay tal grandeza aún, porque eso es más una función de la esencia que del conocimiento, ¿no? Que por cierto, una de nuestras medidas en Occidente es apreciamos a la gente por su, digamos, su rigor académico, su conocimiento enciclopédico, pero hay algo para decir, y en particular en la ciencia, la gente que hace, digamos, este abordaje sistemático al conocimiento, que lo más importante en realidad no es la cabeza, sino el corazón. O sea, tiene que haber una estatura ética, tiene que haber, lo más importante es el desarrollo moral, si se quiere, de la persona, porque si no estamos perdidos, vamos a tener cada vez más capacidad, y tenemos cada vez más capacidad qué sé yo, la energía atómica, por ejemplo, pero tenemos más técnica que conciencia, ¿no? Entonces estamos fastidiados por ahí. Bueno, perdón por la digresión. Mi opinión al respecto de esto, yo pienso que es, o sea, que viene de mi estudio de las dinámicas del trabajo. Yo he estado siempre confrontado con que tengo más trabajo que tiempo para hacerlo y tengo un problema con la productividad, estoy luchando con eso. De hecho, por eso hice el programa Focus, porque para transmitirle a toda la gente que veía fallas elementales en mis colaboradores, toda la gente, los equipos de trabajo que yo he armado en los años, y en común veo que la gente lucha contra eso, ¿no? Y yo pienso que una de las razones por las cuales se pervirtió este asunto básicamente tiene que ver con la necesidad de ser más productivos. Es decir, pasamos nuevamente la transición laboral pasamos de poder sostener nuestro nivel de existencia con muy poca gestión a tener que estar realmente estudiando y trabajando mucho. Se habla de la revolución industriosa, ¿no? No solo industrial, sino una revolución laboriosa, una revolución de la cantidad de horas y el empeño que le puso la humanidad a producir bienes y servicios, ¿no? Productos y servicios. Y yo pienso que ahí viene entonces el elemento de aquellas sustancias que entraron en la cultura europea en 1500 y pico, 1600, ya francamente en el siglo XVII fue así una ola del consumo de té y café y todo esto. Y esto después se extendió por todas partes, ¿no? Así que bueno, ha sido yo pienso, la conjunción de la necesidad de producir más, de estar más tiempo produciendo, porque es un empeño, ¿no? Y digamos, el acceso a sustancias que realmente hacen, bueno, como sé que sabes bien, la cuestión de la cafeína y la teofilina, la teobromina, todas estas cuestiones que son inhibidores competitivos de la adenosina, el marcador específico que nuestro cerebro usa, la señal que usa para decir, bueno, hay que apagarse, ya usamos mucho la máquina, ahora conviene regenerarse, ¿no? Yo pienso que es eso, es una combinación de la necesidad de producir y el acceso a sustancias que te mantienen despierto. Sí, estoy totalmente de acuerdo en el tema de la hiperproductividad. Es algo que tenemos muy metido en la cabeza. De hecho, te iba a decir, yo he estado metido ahí, pero estoy intentando salir de ahí porque es como, tienes que poner el foco. Hay que poner el foco en una cosa y acabarla. Intenta organizarte, intenta organizar tu tiempo, porque si no pones el foco vas a querer hacer mil cosas, vas a estar hiperestimulado, vas a estar cansado porque vas a tener estrés, el estrés te va a generar una fatiga, la fatiga no
va a alterar todo tu sistema endocrino, no vas a segregar el cortisol ni la melatonina a las horas que necesitas, más cafeína, al día siguiente lo mismo, lo mismo, lo mismo, y ha pasado un año, no has hecho nada excepto desregular todo tu ritmo circadiano y todo tu sistema endocrino, lo cual es bastante grave. Sacando el tema de la cafeína, subí un vídeo que se hizo muy viral, que era no tomar cafeína nada más despertarte, ¿vale? Para que la gente lo entienda de manera muy básica y muy sencilla, cuando nos despertamos se segrega cortisol para activarnos. Entonces, al tomar la cafeína, lo que pasa es que de manera artificial se segrega mucho más cortisol, entonces el cuerpo no entiende lo que está pasando y desregulamos todo esto. Y con ello, los ritmos circadianos. Pero quiero saber aquí tu opinión porque tú lo vas a explicar muy bien. Y es que hay diferentes picos de cortisol a diferentes horas, pero entendemos que estos picos de cortisol son en sujetos normales, en sujetos que no han tenido ninguna alteración y que tienen una buena nutrición, etcétera. ¿Tú crees que en sujetos o en la sociedad actual llena de ultraprocesados, de sedentarismo, de mal descanso y de un sinfín de hábitos que perjudican la salud, crees que esta secreción hormonal es normal o está totalmente desregulada? Es decir, no es lo mismo decir a una persona no consumas café al despertarte, una persona que se cuida bien, que tiene los ritmos circadianos equilibrados, etcétera, etcétera, que decírselo a una persona que los tiene totalmente alterados o que no cuida su nutrición. Claro. Sí, muy buena cuestión que estás planteando. Vamos a analizar el extremo. Hay una regla que tenemos en mi laboratorio, es cuando tenemos que abordar algo, ¿cuáles son los extremos? Los extremos informan la media, decimos, ¿no? O sea, los extremos, las circunstancias extremas, informan o crean el promedio de algún modo, ¿no? Digamos, el paisaje, esta la idea la saqué de un tipo cuyo nombre ya me acordaré. Tiene un libro excepcional que se llama ¿Por qué los mercados se caen? ¿No? Why Stock Markets Crash. Ya me acuerdo, se llama Didier Sornet. Didier Sornet es un científico que estudia las catástrofes y todo este rollo. Tiene un observatorio de catástrofes, no me acuerdo si en Francia o Suiza. El que lo puede buscar es Didier Sornet, ¿no? Sornet, Didier Sornet. Y una de las cosas que él dice es que el paisaje, así como lo vemos, 98% del paisaje lo han hecho los cataclismos, las grandes cosas, ¿no? Y después el resto es, bueno, las plantas que crecieron después del último maremoto y cómo se adorna el resto del paisaje. Pero en su mayoría el paisaje, incluso en este caso el paisaje genómico humano y, digamos, el panorama de la función del animal humano, lo han hecho las grandes catástrofes, bueno, aquello contra lo que tuvimos que luchar durante, qué sé yo, millones de años, ¿no? Entonces el extremo de este caso es cuando yo estoy luchando por mi vida, en extremo, estoy luchando por mi vida, estoy peleando, literalmente peleando contra un animal que me quiere comer, ¿right? O al revés, tratando de matar a un animal que se está defendiendo para que yo no me lo coma, ¿no? Ciertamente son grados de estrés, pero es lo mismo, se llama fight or flight response. Para el que no tiene ni idea de esto, nuestro sistema nervioso y endocrino está preparado para dos acciones polares. Una de ellas es máxima alarma, ¿no? DEFCON whatever, alto, ¿no? El más alto nivel de alarma posible, alarma vermellón. Y el otro es un estado, y esto se llama fight or flight response, y tiene un predominio del sistema nervioso simpático, las hormonas entonces para que el cuerpo funcione fuerte. Y en el cambio, pendularmente, el extremo opuesto polar, está otro estado igualmente poderoso desde el punto de vista nervioso, pero yin, lunar, caracterizado por, yo le llamo básicamente descansar y digerir, ¿no? Rest and digest, le decimos en la jerga, ¿no? Científica. Pero el punto es, en el extremo siempre ha sido, escuchen esto, todos los que estamos viendo esto ahora, hay 256 personas, todos tenemos un genoma bastante semejante, 99% seguro, que se forjó en el curso de una inmensa presión selectiva. ¿Right? Y cada vez, excepto en los últimos 300 años, más o menos, cada vez que había había una señal de alarma interna, la resolución de ese problema era física, era muscular. Vamos otra vez. Históricamente, incluso transhistóricamente, toda la evolución de la humanidad, mucho antes de la historia escrita,
cada vez que un animal, incluyendo los humanos, tienen un problema para resolver, para lo que se creó el sistema de cortisol, adrenalina, etcétera, midriasis, miosis, todo el asunto de, ¿no?, que se abren los ojos, sale la glucosa. El problema tiene una solución física. Piensen un minuto. Miren el jardín. Acá yo veo, ¿no?, todos los ecosistemas tienen garras y dientes. Una hormiga tiene un problema. ¿Qué tiene que hacer? Pelear contra una oruga, comerse una oruga, o pelear contra un animal que la pisa qué sé yo, su sendero, o contra la lluvia que está destruyendo su hormiguero. Todos los problemas requieren soluciones motoras, físicas, de fuerza. En cambio, nosotros percibimos las señales de alarma, el cuerpo se prepara para la acción. O sea, el cortisol, la adrenalina preparan el cuerpo para la acción motora. Sube la glucemia, se agita el corazón, se abren las pupilas, sube la frecuencia respiratoria, sube la presión, etcétera, sube el tono motor. Pero la solución que tengo que hacer es depositar en el banco la cifra correcta que me está pidiendo qué sé yo, yo soy un comerciante de telas, me está pidiendo el proveedor que le pague esto o me cierra la cuenta. Right? Oh, no puede ser, me fastidia la producción del trimestre. No sé de lo que estoy hablando, yo no vendo telas ni nada, pero es decir, es una alarma que mi organismo, una alarma cuya solución es intelectual, pero mi organismo lo interpreta como una alarma física, porque así evolucionamos. Entonces, el primer problema que veo con el cortisol es que no tenemos, esto es una larga perífrasis para llegar acá, no le damos una solución, un outlet, un escape, una válvula de escape físico inmediato a las señales de alarma. Yo les recomiendo a todos los que están viendo esto que en minuto que sientan un estrés, automáticamente se pongan a subir escaleras con el teléfono en la mano, negociando con el abogado, con lo que sea, qué sé yo, mi mujer se accidentó en la ruta y está esperando el remolque con el teléfono en la mano, hagan el trabajo físico para que el cuerpo tenga algún grado de alivio a la enorme presión psicofísica que son las señales de alarma. ¿Right? Entonces, esa es la primera cosa. En este análisis de los extremos en el extremo del combate, de la actividad, tengo los niveles de cortisol que si no los tengo me matan o me muero. O me matan o me muero de hambre. En el extremo opuesto, en el agotamiento profundo de esto, donde hemos estado continuamente expuestos a señales estresoras, hemos estado en fase de combate, en modo de supervivencia, semanas y semanas y semanas y semanas o meses, esencialmente tenemos un agotamiento, una fatiga adrenal. O sea, ya el cuerpo no tiene de dónde sacar y ya las señales, de hecho el cuerpo se ha hecho insensible, los tejidos se han hecho insensibles a las hormonas del estrés y entonces baja su sensibilidad, lo cual requiere que produzcamos más. En definitiva, tenemos una fatiga adrenal y de hecho es incompatible con la vida, una hipocortisolemia. Le tienes que dar a la persona, al paciente, le tienes que dar cortisol en alguna de sus formas, prednisol, lo que sea, porque si no, no puede levantarse de la cama. Literalmente no tiene cómo apretar los vasos sanguíneos para ponerse de pie. Ustedes saben que hay una reacción ortostática, o sea, me tengo que cambiar de nivel, los vasos se aprietan para que el cuerpo pueda responder. En el fondo, entonces, lo que probablemente necesitamos es gestionar por diseño esos periodos de alarma y de descanso asociados posteriores por diseño, donde primero necesito un outlet físico. Esto no vamos a resolver este problema. O sea, necesito un escape físico a las alarmas percibidas como urgencia física, aunque su solución no sea física. Y por otra parte, la otra cosa que tenemos que diseñar en nuestro calendario es momentos de descompresión, ¿no? A menudo, por ejemplo, una cosa útil en este aspecto, ¿por qué digo esto como introducción? Porque necesitamos un manejo físico de todo esto. Y las hormonas del estrés, por obvias razones, son profundamente catabólicas. O sea, te consumen, de hecho, destruyen tejido para obtener energía. ¿Bien? Rompen el chanchito, ¿no? Destruyen tejido muscular, glandular, etc. Desaparecen las reservas de vitamina D, movilizan los recursos dentro de las células defensivas. En el momento de estar en pleno desarrollo de ataque, no es momento para defenderme de una infección. Entonces, le saco energía al sistema inmune para dedicárselo a la supervivencia inmediata. ¿Qué piensa el cuerpo que estoy enfrentado a ello? ¿No? El cuerpo no sabe que estoy jugando qué sé yo, la bolsa, o estoy jugando yo encuentro espantoso esa gente, esos juegos de escape. Voluntariamente te metes en un problema y tienes que salir. Yo me vuelvo loco, empiezo a romper todo con un hacha. Es decir, bastantes problemas tengo en la vida para encima pelear en mi tiempo de ocio, ¿no? Pelear quiere decir estresarme mentalmente con un juego. La solución que he encontrado a esto es darle un escape. A mí me ayudó mucho el jiu-jitsu, por ejemplo, o más exactamente la lucha libre,
que es esta especie de jiu-jitsu, pero sin kimono. Es un insulto decirle eso a los que hacemos lucha libre, pero para que ustedes entiendan, los que ven la UFC y todo esto, lucha libre es grappling, que es como reducir al oponente, estrangularlo, romperle una articulación, pero no lo puedes agarrar el kimono porque no tienes, ¿no? Y eso me ayudó inmensamente. Cuando yo salía de ahí, salía lleno de magullones, sudado hasta abajo, pero completamente desestresado, completamente desestresado. Entonces hace falta un outlet físico para la cuestión mental. Así que bueno, desde esa perspectiva, me gustaría tu opinión al respecto. Lo que yo pienso que la cafeína aporta en este caso es una ayuda ergogénica y es un enorme error, mis amigas y amigos, un enorme error darse esa ayuda ergogénica después de las 10 o 11 de la mañana. Es decir, es fatal. O sea, las personas que se toman un café antes de ir a entrenar, después de salir del trabajo, van a perturbar la arquitectura del sueño. Esto es un problema serio, ¿no? Y como tú dijiste, después tienen esta cinta sin fin donde a la mañana siguiente están destruidos, con lo cual, ¿qué interpretan? Oh, necesito café. Y vuelve otra vez a empezar el ciclo de hiperestimulación. Así que tenemos que bajar los estímulos químicos y psíquicos y posicionarlos de acuerdo con el día. Esto no es para todo el mundo, pero todo el que trabaja de 8 a 4, de 9 a 5, va a decir, pero puedo entrenar después. Créanme que tienen que entrenar antes. ¿Okay? Si no tienen cómo hacerlo, yo entreno entre las 10 y las 12, porque puedo hacerlo, manejo mi día, es donde mejor me va a mí. Pero si no pudiera, habría que entrenar antes de empezar, porque si voy a usar una ayuda ergogénica, acuérdense, la vida media de la cafeína es 6 horas, 8 horas, ¿okay? Quiere decir que a las 12 horas todavía tengo un cuarto de café dando vuelta por el cerebro. Tengo que tomar, si lo voy a usar, si voy a disfrutar del café como ayuda ergogénica o comida de placer o lo que fuere, tiene que ser 12 horas antes de acostarme a dormir. Sí, está bien que digas lo de las 12 horas porque siempre ponemos, siempre queremos ir al límite, porque el café es una sustancia, será de las sustancias más vendidas en el mundo, con más intereses económicos detrás. De hecho, hay muchísimos estudios que benefician y alaban el café, pero también hay estudios que lo denigran un poco. Y todo esto teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios están hechos con un café torrefacto, un café quemado, un café que no es de calidad. Y aún así, en muchísimas ocasiones, el café sale favorecido. Ahora bien, lo que está diciendo Ernesto, o lo que yo entiendo también desde mi punto de vista, es lo que comentamos muchas veces, utilizar el café como algo puntual, como una ayuda externa en momentos puntuales. Si de verdad tienes cuidada tu arquitectura del sueño, tu arquitectura del descanso, tienes un buen estilo de vida, utiliza el café. Cuando decimos café hablamos de cafeína u otros estimulantes, como puede ser guaraná, como puede ser el mate o como puede ser la tobromina, que también entran dentro de este campo. Entonces, utilizarlo de manera estratégica, porque si no, entras en este círculo y tu cuerpo ya no va a saber cuándo estás cansado, cuándo estás descansado o cuándo estás bien. Entonces, yo lo que digo muchísimas veces, porque hay un consumo de café o de cafeína o de estimulantes totalmente descontrolado, es hacer ciertas descargas de estimulantes, ciertas descargas de cafeína a lo largo del mes. Estar 2 semanas haciendo un ayuno absoluto de este estimulante. ¿Qué pasa? Que cuando intentamos hacer estos ayunos, empeora el descanso, pero empeora el descanso porque al final son nootrópicos muy potentes, son estimulantes muy potentes y nuestro cuerpo, nuestros sistemas crean un síndrome de abstinencia los primeros días. Entonces, como todo, disfruta del proceso, aunque el proceso sea agresivo y el proceso no sea lo que esperabas, ni mucho menos, date unos días, date la oportunidad y ya verás cómo a la larga lo vas a agradecer. Y después no solo vas a descansar, a mejorar tu sueño y a mejorar los niveles de estrés por todos los lados, sino que ese pequeño café ahora que te vas a tomar de manera estratégica después de esas descargas de cafeína, realmente te va a hacer efecto, te va a hacer poner el foco y va a ser una ayuda brutal en esos momentos. Claro, sí, sí. Hay que haberlo experimentado. Bueno, uno de los beneficios del ayuno absoluto, del ayuno de la completa abstinencia de alimentos, es que te permite navegar mejor el síndrome de abstinencia, de lo que fuere. Hemos encontrado, esto fue un hallazgo, digamos, accesorio, varias médicas y médicos que trabajan conmigo me trajeron la data. Mira, esta persona, de acuerdo con análisis de orina, por ejemplo, tenía
La persona, digamos, declarado o no, tenía un montón de metabolitos de sustancias, opioides, de sustancias, de drogas recreacionales fuertes, ¿no? Y a menudo venían buscando ayuda a nuestros médicos y médicas por eso. Es decir, tengo este problema, oh, by the way, consumo, y te mencionaba la droga, ¿no? Y lo que es interesante es que el ayuno absoluto permitía, bajaba, pero 90%, si no a veces más, en la dificultad del síndrome de abstinencia. Esto es muy extraño porque es, pero a la vez es cierto que se duerme menos a partir del segundo día, tercer día de ayuno, ya duermes bastante menos, pero no necesariamente, o sea, estás menos tiempo en la cama, lo que se llama sleep opportunity, se acorta, pero lo que vimos, y esto lo vimos quiero decir, no anecdóticamente, lo vimos con electrofisiología del sueño. Uno de mis colaboradores, de hecho dos de mis colaboradores han tenido experiencia, digamos, son expertos en esto, en neurofisiología, ¿no?, del sueño. Y lo que pasa es que mejora la eficiencia, el sleep efficiency. O sea, la eficiencia del sueño mejora. Quiere decir, metes más fases de sueño REM y sueño profundo en menos tiempo de cama, ¿no? Así que es muy interesante. Pero francamente, es un estrés, el ayuno es un estrés, pero bueno, los estreses son una de las pocas vías que nos ha dado en este planeta el creador para mejorar nuestra condición, ¿no? El frío, por ejemplo, funciona porque es un estrés. El calor funciona porque es un estrés. Tiene sus mediadores, ¿no? En unos casos es un estrés neuroquímico, en otros casos son las heat shock proteins, en otro caso es otra cosa, pero el alcohol, por ejemplo, el alcohol muy, muy mal usado, causante de montones de problemas y de muertes y de enfermedades, un montón de rollos, accidentes, peleas, cuchilladas, todo lo que sea, pero la verdad sea dicha, en términos, digamos, experimentales, hemos visto que algunas especies menores, especies simples, reaccionan a unos centímetros cúbicos y unos mililitros de alcohol de manera muy particular, porque eso en algunos modelos incluso prolonga la vida. Ahora, déjeme ponerle un bozal a lo que acabo de decir. No corran a tomar alcohol, en particular alcoholes de alta graduación, porque no se sabe en humanos cuál es la dosis correcta, cuál es la frecuencia y qué genotipos son proclives a esto. Pareciera ser que las personas que tienen sobreexpresada o abundantemente una enzima llamada aldehído deshidrogenasa básicamente tienen una gran protección contra ciertas formas de cáncer y qué sé yo, y pudiera ser que asimilaran el etanol de modo tal que incluso les sirve como estímulo hormético, ¿no? O sea, es un veneno el alcohol, estamos claros, es una toxina muy fuerte, pero por esa misma razón, como se usan otros venenos, te da un boost, ¿no? Sí, cualquier estímulo extremo te mata, te mueres de hambre, de frío, de calor, de intoxicación etílica, o de golpes, ¿no? Pero usándolo en pequeñas cantidades y juiciosamente, eso lo tiene que prescribir probablemente un médico competente, ¿no? ¿Cuál es la dosis de los efectores negativos que me puede ayudar? Por cierto, by the way, no sé si lo viste eso, pero creo que hace un par de años hicimos una comunicación sobre, se llaman las 1000 caras de la hormesis, sobre precisamente todos los estímulos horméticos descritos. Y lo que nosotros pudimos ver, lo que hice fue generalizar y traje todos los estímulos conocidos a la conversación y cuáles eran las vías mecanísticas para esto. Y se hizo una buena tabla para que la persona se pueda administrar estos estímulos horméticos de manera juiciosa, idealmente de la mano de un profesional, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay que empezar a mejorar, como tú decías, el diseño de nuestra vigilia y sueño y en definitiva respetar lo que es una cosa inherente, que es la arquitectura del sueño, es decir, cómo se instrumenta internamente, cómo el cuerpo resuelve las fases de sueño REM, movimiento ocular rápido, y de sueño profundo para restaurar el cerebro, el cuerpo, las glándulas, todo, ¿no? Sin eso estamos medio fritos, realmente. No importa cuán productivos hayamos sido en las primeras 3 o 4 décadas de la vida, la vamos a pagar después. Lo pagamos con Parkinson, con Alzheimer, con demencia vascular, con cáncer, o sea, se paga muy, muy, muy gravemente, ¿no? Hay que resolverlo ya. Eso es, no solo todo el tema de los estimulantes que nos alteran, nos desregulan, o la mala nutrición, sino lo que estábamos hablando al principio, esa hiperproductividad, eso quererlo hacer todo ya, esa inmediatez que vivimos en la sociedad actual. Entonces también, aunque suene un poco mindfulness, sí que hay que relajarse 2, 3 veces al día y respirar tranquilamente. Estoy aquí, estoy ahora, no
lo que está después o lo que viene antes no lo he podido controlar ni lo voy a poder controlar. Entonces, estate en el momento presente, ciertos momentos en el día, porque de poco te vale hacer una meditación o una relajación por las mañanas o una por las noches si durante el día vas frenético por la vida. Entonces, Claro, una recomendación que doy yo muy a menudo es esa relajación, aunque sea de un minuto, cerrar los ojos, ponte una música que te guste y concéntrate en tu respiración, en tu cuerpo, en el entorno, en lo que sea. Al final es la contemplación que hemos hecho durante miles y miles y miles y miles de años. claro. Sí, sí, la contemplación. Muy bueno eso. Nosotros hablamos de pattern interrupt, o sea, es una especie de stop. Porque la cuestión, quizás sea bueno explicar para la audiencia que se van armando las tensiones del cuerpo. Y esto es muy claro. Entonces, si uno hace un paro, como tú dices, baja el cuerpo y se ubica en la respiración ventral o se da un masaje o hace alguna intervención que detenga la acumulación de tensiones, las tensiones tienen que empezar de cero otra vez. Pero ya son las 4 de la tarde, o sea, no voy a montarme en niveles tan altos de estridentes de tensión. Hay unas preguntas que vi por ahí muy interesantes que no quiero que dejemos sin cubrir, que tienen que ver con las madres lactantes. Y alguien dijo, el alcohol me ayuda a descomprimir, lo cual las cosas son ciertas. Si quieren nos podemos referir a eso, si te parece, porque no queremos dejar da mala suerte no ayudar a las madres lactantes y embarazadas. Dale, dale caña, pero antes quiero decir, sacando el tema del alcohol, que mucha gente hace como ayuda externa. Habría que mirar diferentes patrones psicológicos ahí, pero mucha gente hace referencia al alcohol o consume el alcohol con la excusa de que le ayuda a inducir el sueño. El alcohol sí tiene un efecto sedante de manera inicial, pero debido a cómo lo metabolizamos, dicho de manera muy sencilla, a mitad de la noche va a interrumpir nuestro descanso de manera muy abrupta y al final nos va a dar muchos más efectos negativos que muchos más efectos positivos. Entonces, Claro. cuando escuchéis a algún profesional, porque puede haberlo por ahí, porque puede que se haya equivocado o porque la verdad absoluta no existe, pero de verdad que si escucháis a alguien decir que el alcohol induce al sueño o al descanso, es cierto, pero te va a perjudicar, porque tienes efecto sedante al principio, pero una vez metabolizado nos va a afectar. Y aparte que como nadie conoce esas cantidades que dice Ernesto, todos nos pasamos o nos hemos pasado consumiendo esta sustancia, no vamos a poder controlarla. Entonces, el alcohol vamos a eliminarlo. Y ahora, Sí, en particular, perdóname, en particular una de las cosas que están claras, que no hay, lo que estamos diciendo acá, amigas y amigos, no, hay consenso, es decir, nuevamente, esto se basa en la farmacocinética del etanol, esto está muy, muy, muy medido. Hay un espectro, hay metabolizadores rápidos del alcohol, metabolizadores más lentos. En mi equipo tengo el espectro completo. Hay gente que directamente con medio vaso de cerveza cae redondo y otros que igual que pueden el café, metabolizar un litro, ¿ah? Con lo mismo con el café, etcétera, ¿no? Pero que hay un elemento, podemos entrar después en eso porque hay un uso, es una de las sustancias más usadas acá son el café y el alcohol por todo, así, por todo lo alto, ¿no? El azúcar secundario únicamente, ¿no? Las sustancias que usa la humanidad hoy día. Pero aquí el asunto, la farmacocinética del etanol es clara. Nuevamente, la vida media es entre 4 y 6 horas. A las 12, a las 10, 9, 12, entre 9 y 12 horas todavía tienes una cantidad sustancial. Y la cuestión es, definitivamente, por supuesto, es un soporífero si se quiere, es un sedante, la categoría de droga psiquiátrica, ¿no? Curiosamente de uso irrestricto, no hay prescripción para el alcohol, debería serlo probablemente. Es una de estas anomalías estúpidas, digamos. Hay sustancias maravillosas que la persona entra en contacto consigo misma, que la persona incrementa su nivel de conciencia, que se pone más armónica y amorosa, pero esas están proscritas. El alcohol que produce accidentes, muertes, asesinatos, etcétera, no. 3 de cada 4 hechos violentos, incluyendo crímenes, violaciones, grescas, qué sé yo, o enloquecimientos, meter el auto contra una tienda, tienen alcohol incluido. Así que bueno, la verdad sea dicha. Pero el punto es si uno va en términos técnicos, entendiendo que hay necesidades que requieren probablemente más asistencia que solamente tú y yo despotricando en torno al abuso del alcohol, ¿no? Hay razones por las cuales esto pasa. Consideren por lo menos, primero, un uso absolutamente moderado.
alternado, esporádico, cuando empiezas a usar todo el tiempo una sustancia cualquiera, los receptores a esa sustancia declinan. Por eso quieres usar más y más y más cada vez. Pasa con los receptores nicotínicos, el sistema colinérgico, pasa con todo, ¿no? Y el punto es, consideren que tienen que tomar esa copa de vino, si ustedes quieren, en una hora tal que, por su farmacocinética, que ya está inventada, cuando me toque conciliar el sueño profundo y paradójico, las dos fases del sueño, no voy a tener alcohol en el sistema, porque si no, no voy a descansar bien. O sea, estoy garantizando que voy a entorpecer mi función. Y como tú decías, es buena una visión de largo plazo, una visión estratégica. Ok, quizás hoy trabajo 2 horas menos, me estoy medio groggy, me voy a dormir, me rindo digamos, a la evidencia de que el cuerpo necesita esto. Pero en el tiempo, esto lo he visto mucho con estudiantes de medicina, yo he coachado, he mentoreado, quizás a esta altura, un millar de trabajadores del conocimiento, 900 de ellos pichones de médicos o médicos, o de la salud directamente, y tienen todos el mismo problema y la mala costumbre. O sea, toman, qué sé yo, una serie de sustancias que abusan de ellas para, justo antes del examen, estar 2 días sin dormir, y de pronto el resultado neto de eso es que quedan destruidos, tienen una deuda de sueño de 72 horas, una locura. Entonces, a largo plazo, tu visión es, bueno, quizás la productividad diaria es menos extensa, pero es más sustentable. Yo así he logrado construir una productividad increíble, que el año pasado metimos no uno, no dos, sino 4 bestsellers, 4 libros importantes, uno de ellos Focus. Este año hicimos Bloodwork y estoy empeñado en una obra que tiene más de 2000 páginas, una monstruosidad de medicina biológica, y lucho con el cuerpo, lucho con la distracción. Lo que tengo es una lista muy grande de qué no hay que hacer, un not to do list, ¿no? Es una lista en vez de las cosas que tengo que hacer, las que no tengo que hacer. Lo digo porque entiendo, en la raíz, parece que está descolgado el tema, pero en la raíz de todo está, yo sé que ustedes son hombres y mujeres de familia que tienen que producir y mantener sus deberes, ¿no? Y esto requiere nada, generar productos y servicios, ¿no? Entonces, el punto es, a la larga, yo he logrado producir de lunes a lunes, sin robar horas al sueño, sin martirizarme, siempre pudiendo entrenar, digamos, haciendo las cosas buenas que hacen que uno regrese al cuerpo, ¿no? Todas ellas. Y lo bueno es que entonces no hay daño. Y si uno, para terminar la idea, si uno considera que en días alternos, 3 veces por semana, no me maten, puedo tomar una copa de vino, ok, tómenla 1 hora donde cumple todo el beneficio del contacto social, de los afectos, etcétera, del placer, de la relajación, del disfrute, fantástico, pero con tiempo suficiente para que el cuerpo metabolice el etanol y esto no perturbe la arquitectura del sueño. Habiendo dicho esto, no todo el mundo es igual. Hay personas que tienen serios déficits de alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa. Consideren, mis amigas y amigos, que en su ruta hacia el ciclo de Krebs, el alcohol es fuertemente calórico, por cierto, fuertemente calórico. O sea, hay gente que está con la panza que no puede, es el alcohol, le sobra un montón de calorías. ¿Ok? Así nomás, la cerveza ni te explico. Y el punto es que en su ruta, o sea, el alcohol se convierte en acetato y el acetato entra en el ciclo de Krebs. O sea, así es como da energía a la hoguera del ciclo de Krebs, ¿no? Así como energía calórica. Tiene un potencial calórico el alcohol. Pero fíjate qué cosa, en su ruta entre etanol y acetato es acetaldehído, que es un conocido carcinógeno. ¿Okay? Entonces, el acetaldehído es un rollo y independencia de, y esto está genéticamente determinado en principio, si tienes o no las enzimas alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa, y en segundo punto, si tienes las sustancias enzimáticas, los cofactores, en particular el folato, por ejemplo, la biotina y otras sustancias que son la tiamina, seguro, NAD y FAT, se necesita riboflavina y niacina, es decir, estoy mencionando vitaminas del complejo B. No se me asusten. Todas las vitaminas del complejo B en dosis amplias con la forma molecular correcta, idealmente formas metiladas, sin las cuales no funcionan las enzimas que desintoxican el organismo, ¿no? Así que bueno, fíjense todas las cosas que hay que tener en cuenta. Si no es, ok, me mando 2 tazas de whisky y eso me afloja, la verdad es que me afloja, yo lo reconozco esto, pero esto de alguna manera perpetúa el ciclo de tensión, de uppers and downers. Estamos completamente a los empellones con lo que necesitamos. Y en el fondo es una mala planificación de largo plazo, y destruye las reservas, envejece sin duda. Se lo dice un pecador, ¿eh? No le estoy diciendo un santo desde la montaña,
no es un monje en Montserrat, allá en Cataluña, right? No es así, no se lo dice un santo, yo sé de lo que estoy hablando científicamente y humanamente. Gracias. Tiene lo que decías de las titulaciones al principio, que yo te decía tío grande, pero te digo tío grande porque sé que tienes un alma pura, un corazón puro y que lo haces por ayudar a las personas, no por tu titulación y aparte porque tu titulación es de las mejores que he visto, pero tu titulación es n igual a uno, ¿ok? O sea, es porque Ernesto está hablando desde la experiencia y yo también hablo desde, o hablamos desde la ciencia y desde la experiencia. Y esto es muy importante porque sabemos lo que queremos transmitir. A día de hoy no he transmitido nada en redes sociales que no haya vivido. Sé que me tocará a veces hablar de ciertas cosas o ciertos patrones que no haya experimentado, pero ya me encargaré de encontrar gente que sí hayan pasado por ese proceso. Quiero que hables, que se nos ha ido el santo al cielo, como decimos por aquí, que yo no he leído los comentarios de las madres lactantes y el alcohol, no sé qué habías comentado. Sí, vi 2 veces, de hecho vi una. Mira, es un fenómeno común que las mujeres que acaban de dar a luz tienen, toda la familia arrastrada con eso, el problema de que se despiertan a destiempo, la criatura llora, qué sé yo. Por suerte las madres vienen equipadas con un sistema para dormir velozmente, ¿no? Duermen rápido. Y es en el momento en que pueden pegar un ojo, se descargan rápido, o sea, se desploman. Esto es una cosa interesante. Hay una fase preparatoria del sueño, que es una fase donde el cuerpo se va aflojando y si uno puede, digamos, ya aflojarse de una, bueno, pasa más rápido al sueño que es ya regenerativo. Y hay 2 maneras fundamentalmente de resolver eso. Una es un dominio de la autorrelajación muy importante, entonces acortas el tiempo preparatorio, el sueño preparatorio, que no es ni REM ni profundo, pero preparatorio. Podríamos dividir la arquitectura del sueño en 3 grandes fases. La primera es preparatoria y después combinatorias, o sea, alternantes de sueño REM y sueño profundo. Así es. Claro, se van estrechando o ampliando en función de si llega la mañana, etc. En un momento es más del cuerpo el reposo, en otro momento es más del cerebro y así. Las hormonas, bueno, todo este rollo. Pero lo que se ha visto es que las madres tienen la facultad de básicamente caer redondas, acortar, saltar el sueño preparatorio, caen redondamente en ello. Y el sistema de alarma, digamos, puede, no sé, explotar una olla a presión, pero ellas solo escuchan, se produce una tensión selectiva, ¿no? Una tensión selectiva, y solo escuchan el llanto de su bebé, ¿no? Pero aquí el problema, por eso relájense, tranquilas, están equipadas para esto. Pero aquí el otro asunto, garanticen una alimentación rica en nutrientes, saquen las azúcares refinadas y todo esto, porque la calidad de la leche, en particular el tenor graso de la leche, escuchen bien, si la leche es más rica en grasas constructivas, el bebé está más saciado y se despierta la mitad de las veces por la noche. Si un bebé saciado, aun cuando tome a demanda, ¿no? Si la leche se despierta por hambre los bebés. Entonces, si la leche es densa, nutricionalmente densa, el bebé está mucho más satisfecho y esencialmente, bueno, duerme más, con lo cual la madre duerme más, el padre duerme más, los tíos y la abuela y todo el mundo. Los vecinos. O sea, garanticen que la nutrición sea de alta densidad. ¿Cómo se hace eso? Sacando, desterrando de la dieta pan, papa, pasta, arroz, todas estas cosas, azúcares de todos colores, con lo cual aquello que coma va a ser rico en proteínas y grasas y vitaminas, lo cual hace una leche mucho más densa, mucho más densa. Se ve, la leche es espesa y el bebé la toma y duerme como un lirón. O sea, tema muy interesante que yo muchas cosas de las que estás comentando no tenía ni idea. Entonces, voy a lanzar una pregunta, a ver qué me dices. Un bebé está llorando continuamente, ¿vale? Bueno, o dos bebés, uno de una madre y otro de otra madre. Si esta madre, la madre A, tiene una alimentación pobre, rica en ultraprocesados, come varias veces al día, incluso a veces consume alcohol, bueno, lo que entendemos por una alimentación pobre y una vida sedentaria. Y la madre B tiene una alimentación rica en proteínas de calidad, rica en grasa, rica en ciertos vegetales de calidad también, se mueve, hace algún deporte adaptado para la época en la que está una madre pues que está de esta manera y otra que está muy bien. ¿Influiría? Sí, claro que influye en la composición de esa leche, pero influiría en algunos casos en que el bebé se comporte de una manera que llore más, que desarrolle su cerebro, etcétera, etcétera.
No logré entender bien la pregunta. Estás preguntando si el ritmo de sueño del bebé tiene impacto en la formación del cerebro. Si el ritmo de llanto del bebé y del sueño del bebé influye muchísimo también de la composición de la leche de su madre. Ah, sí, sí, es directamente responsable. Es más, hay una cosa, un elemento, me estaba acordando de nuestros tiempos de padre, acá en la familia. Por ejemplo, la falta crónica de vitamina C produce mocos constantes. Los niños tienen mocos siempre, toda la vida. Acá en todos los senos frontales, qué sé yo, otitis se complica. Y esto es responsable de gran infelicidad para el niño y para la madre y para todo el mundo, ¿no? Entonces, es fuente de mucho sufrimiento psicofísico. La densidad nutricional de la leche materna, dependiente a su vez de la densidad nutricional de la madre, la calidad de la alimentación de la madre, es responsable de la maduración, incluso responsable de una fracción de la inteligencia. Uno de los problemas serios, yo he recorrido muchos, más de 20 países en vías de desarrollo, ya haciendo un programa que hace tiempo le tenía muchísima, digamos, esperanza puesto en ello, que se llamaba Soberanía de Salud, ¿no? Esto es una cosa que me vino cuando estábamos haciendo el documental Cáncer y Civilización, más de una década atrás, con los Inuit, con los Com, con los Corcegos, etc. El director ejecutivo de mi documental, yo contraté, es una persona, es un artista, de hecho, es un cinematógrafo, un documentalista, mi amigo además, el Tano Cervi. Antonio Cervi me enseñó el concepto. Antonio, si está viendo esto, te mando un abrazo. ¿Cómo va, Caro? Si hay un concepto que saco de ella, es de la soberanía alimentaria. ¿Come again? Sí, soberanía alimentaria. La conversación ocurría en francés, ¿no? Soberanía alimentaria es que todo pueblo tiene el derecho de gestionar sus necesidades alimentarias con recursos locales. O sea, que los pueblos tienen que estar armados socioeconómicamente de modo tal que no se vean obligados a importar la comida, que es una especie de escándalo, ¿no? Bueno, yo exporté ese conocimiento, ese concepto, a la soberanía de salud, que dice, obviamente, que todos los pueblos deberían poder gestionar su salud con recursos propios. Imagínate dónde quedan entonces las drogas caras. Ahora salió El País, publicó, y La Nación lo replicó, me lo mandó una amiga, que hay una droga espectacular para ciertas clases de cánceres, que usa una cosa compleja, vale $300,000 por mes. Desde donde todas las personas que tienen cáncer en los países, en las naciones desarrolladas, es decir, hay aldeas enteras que el presupuesto anual es $300,000, los pueblos enteros, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria, bueno, y en esto lo que vi, volviendo a tu pregunta, es que las fases críticas de nutrición neonatal e infantil, si la densidad alimentaria no es alta, antes y después del destete, condenas a ese individuo a un IQ 20 a 30 puntos más bajo que la media necesaria para tener una vida digamos, prosperar económicamente. O sea, condenas pueblos enteros a una insuficiencia intelectual. O sea, que es muy importante esto, es crucial, es crítico. De hecho, muchos de estos pueblos comen, digamos, calóricamente están bien, comen mandioca, patata, etcétera, pero no tienen los recursos nutricionales más finos, sobre todo los ácidos grasos y aminoácidos esenciales para armar las estructuras finas del cerebro. El resultado es una epidemia espantosa mundial de, vamos a decir, de IQ bajo, ¿okay? Y eso se ve después, o sea, no hay manera de resolverlo culturalmente. Entonces, el test de IQ, el coeficiente de Stanford-Binet, ¿no? El test de IQ tiene que ser culturalmente fair, ¿no? O sea, que considera las diferencias culturales. No. Las diferencias nutricionales también. O sea, si esos chicos, si es una camada de niños, no tenían los nutrientes necesarios, esto es un drama realmente social de los matrimonios o las madres que usan sustancias o que tienen muy bajo nivel económico, claro. Apenas pueden parar la olla y los niños están gorditos, pero malnutridos. Es una paradoja contemporánea, simultáneamente obesos y malnutridos, ¿no? Un problema, ¿no? Así que bueno, hay una patología carencial clásica. Los que hacen, en nuestra audiencia seguramente hay gente, profesionales de salud, médicos, bioquímicos, etc. ¿Se acuerdan del kwashiorkor? Que casi no se habla ya, pero yo he estado agudamente consciente de esto por mi historia personal, de cómo las cosas que estudié de los años 80, principios de los 80. Kwashiorkor es una patología donde ves al bebé gordito, aldeas enteras, gordito, pero sin proteínas. Es una carencia de proteínas. Tiene unas panzas enormes, todas estas edemas y un muy bajo cociente intelectual. O sea que es un problema muy serio. Así que para las madres, redondeando la idea,
necesitamos una nutrición muy sólida en términos de densidad. Estamos yema de huevo, aguacate, qué sé yo, seso de cordero, lo que puedan meter ahí. Perdonen si son vegetarianos y los ofende esto, les pido disculpas. Es lo que es, ¿no? La especie humana requiere eso. Si no tienen de otro remedio, coman cosas como nueces y sésamo negro crudo y otra serie de cosas que son plantas que tienen un alto contenido de aminoácidos y grasas, ¿no? Así es, brutal, clase magistral. Espero que veáis esto. Luego, cuando ya lo suba a podcast, ya lo escucharéis Seguro. mejor. Pero quiero hacerte unas últimas preguntas. Y una de ellas es qué opinión tienes, aunque a lo mejor nos estamos metiendo un poco en terreno pantanoso, porque hay ciertas madres que por ciertos problemas a nivel mamario no pueden dar el pecho a sus hijos. Entonces, Mm. pues ahí no se puede hacer nada, o prácticamente no se puede hacer nada. Pero también hay otro tipo de madres que por moda, por estética, por comodidad, no le dan el pecho, o incluso a veces por vergüenza, por la sociedad en la que vivimos, no le dan el pecho a sus hijos o a sus hijas, ni un día, ni dos, ni en los primeros meses. Entonces, en mi opinión, creo que siendo un hombre, siento lanzar este comentario desde la ignorancia de ser un hombre, pero creo que es un error porque es un gesto a lo mejor egoísta, porque el bebé no puede decidir y el bebé es el que tiene que consumir ese alimento. Y es un alimento que ha evolucionado durante años y años y años y miles de años para que el bebé crezca en las mejores condiciones física y mentales. Entonces, quería saber un poco tu opinión y que lances un mensaje para que estas madres que están un poco desconcertadas de si darles o no el pecho, para que sí lo hagan. Sí, no, y de hecho además ya lo dijiste tú, o sea, mi única objeción, mi única observación, pero es un poco teórica, es que no son miles de años, son miles de millones de años. Miles de millones. Cuando ves en particular los mamíferos, seguro 250 millones de años, ¿no? Así es. Y es fascinante. Yo me preguntaba en su momento ¿por qué no se infectan las ubres de los mamíferos? Estamos hablando de las chanchitas, de las vacas, de que sea, o sea, en unas condiciones muy antihigiénicas, es un lugar húmedo, caliente, lleno de azúcares y alimentos para las bacterias y además que penetra dentro del cuerpo. O sea, ¿cómo es posible que las ubres de los mamíferos no sean directamente el fin de la vida de la madre porque se infectaría? ¿Cómo no crecen bacterias ahí? Bueno, fíjense esto, resulta que la leche de los mamíferos tiene una propia microbiota de las mamas. Yo nunca he visto esto dicho en ningún lado, pero es un hecho que yo estudié por otras razones relacionadas con el cáncer, donde entonces de hecho hay unas bacterias muy particulares, típicas, propias nuestras, que producen una sustancia llamada niacin o nicina, ¿no? Y ese es un antibiótico de un valor biológico inmenso, pero además de eso para las madres, escuchen, están creando un bond, están creando un vínculo irrompible con vuestros vástagos, con vuestros bebés, que va a perdurar a nivel inconsciente incluso toda la vida, cuando ya ustedes no estén. Y otra cosa importante es que hay un grado importante de evidencia de que la práctica de amamantar tiene un factor de prevención con patologías mamarias en general, incluyendo el cáncer de mama, ¿no? Así que bueno, son cosas muy importantes para hacer. Yo pienso entiendo muy bien que para algunas madres hay problemas, incluso son empresarias, están llevando a cabo su labor, tienen que volver al trabajo porque es un ambiente muy competitivo y la lactancia extiende aún más este periodo de estar fuera del área de trabajo. Está bien, tienen las licencias y todo, queremos creer, pero están fuera de la competencia. Entonces es un asunto cuando las madres tienen la ambición entendible, la ambición empresaria, etcétera, la lactancia está metida en el medio. Dedíquenle un tiempo a esto. Ahora, por suerte, hay la posibilidad de trabajar en casa, de hacer un montón de cosas. Dedíquenle un tiempo a construir ese enlace, ese vínculo con vuestros bebés, porque es algo que durante décadas después, beneficiarlos, las relaciones intrapersonales. Hay pocos estudios sobre esto, pero anecdóticamente te puedo decir que son muy diferentes las relaciones familiares, intrafamiliares, de las personas que tomaron la teta y las que no tomaron la teta. O sea, las relaciones entre madres e hijos son muy diferentes en el tiempo, de acuerdo con las prácticas de los primeros meses, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo, una cosa interesantísima, volviendo al tema del sueño y la vigilia, esto lo aprendí de los médicos
tibetanos que visitaron en su momento mi isla natal en Cuba. Son lamas tibetanos. La medicina tibetana recién ahora se ha hecho laica. Es posible estudiar medicina tibetana sin ser lama, pero antes estaba unidos. Entonces ellos eran los médicos sacerdotes, ¿no? Eran médicos del cuerpo y sacerdotes del espíritu a la vez, ¿no? Bueno, así que, y son medicinas muy poderosas, las medicinas tradicionales orientales, ¿no? Por más que algunos idiotas no sepan reconocerlo, pero esto es un hecho muy profundo. Y claro, es poética su descripción, porque ocurrió hace 2000 años, pero son poderosas, clínicamente poderosas, ¿no? No entendemos cómo funcionan, pero funcionan. Y este médico me dijo que nos recomendó a todos los padres, los matrimonios que estábamos ahí, que dejáramos que los niños durmieran con nosotros el tiempo que quisieran. ¿Okay? Y yo recuerdo, mi hija mayor, por ejemplo, nuestra hija mayor, la mayor de las tres, se dormía en mi pecho así, y después rodaba por el piso fresco, nosotros dormíamos en el suelo sobre una manta, rodaba por el piso fresco. Bueno, se dormía con nosotros, literalmente sobre nosotros, hasta que quiso. Bueno, es una de las personas más independientes, autonómicas y resolutivas y completamente sobreadaptadas. Nunca tiene ningún problema de estar, nunca nos extrañó, o sea, nunca. Cuando íbamos a buscar al kindergarten, decía, ¿y a qué vinieron? Le veníamos a buscar, sacarla del kinder, y nos decía, ¿y ustedes a qué vinieron? Se quería quedar en el kinder. Es decir, esto es otro consejo que tiene que ver con el sueño y la vigilia, que es que también, de alguna manera, si estamos continuamente violando el ritmo circadiano, los llantos del bebé pesan el triple a la noche. ¿Sí? ¿Entiendes? Yo estoy, para las madres noveles y los padres noveles, hagan todo lo posible por acostarse lo más temprano que puedan, acompañando el ciclo circadiano de vuestro bebé, ¿no? Porque después tienen mucha más productividad, perfectamente pueden levantarse antes y están frescos y despiertos, ¿no? Sin robar horas al necesario sueño. Brutal. Ojalá no acabase nunca esta charla, pero bueno, en algún momento tiene que acabar. Quiero que... Tenemos otras, podemos hacer otras. Sí, sí, en un tiempo tendremos que hacer otra porque a la gente le está gustando muchísimo, la verdad. Y a mí también, estoy súper satisfecho con lo que está saliendo de aquí. Aunque muchas cosas estemos divagando, están saliendo cosas Hay impresionantes. una unidad, ¿viste cómo es? Hay una unidad interna. Sí, sí, totalmente. Vamos, encantadísimo. Quería cerrar un poco con esta pregunta y la última es que digas dónde encontrar algunos de tus libros o de tus bestsellers, sobre todo el de Focus, que me interesa mucho leerlo y es algo que comento yo mucho en mi audiencia, todo el tema del focus y del foco, y quiero que, bueno, al final de la charla quede reflejado dónde encontrar este tipo de productos. Pero quiero antes, porfa, que demos 6 tips muy básicos, rápidos y sencillos. Tú das 3 y yo doy otros 3 de qué 3 hábitos implementarías para mejorar el sueño o el descanso. Ya, perfecto. Mira, el primero de ellos es conscribir o circunscribir la toma de ayudas ergogénicas como el café o grandes cantidades de té verde y todo esto a el primer quinto del día, o sea, en el primer 20% del día de vigilia, así que no pase de las 9 de la mañana. Yo sé cómo suena, pero créanme que si ustedes circunscriben estos estimulantes a ese momento, en el tiempo lo van a de inmediato recibir los beneficios, ¿no? Porque van a preservar la profundidad y la eficacia del sueño. La segunda idea importante es la idea de tener, de alguna manera, fíjense cómo es, tener resuelta la cuestión de la productividad a largo plazo, sacando las alarmas matutinas. Esto es raro, pero ustedes que cambien las alarmas. En vez de ponerse una alarma para despertarse, que se ponga una alarma para dormirse. Tengan un minuto de paciencia. Yo esto no he visto que nadie lo haga, pero ha sido inmensamente benecioso para mí. Buenísimo, Yo digo, ok, pero hay que negociarlo. Yo anoche mismo bajé y le dije, señoras, a toda la gente que está, necesito que te cerremos las luces porque no puedo producir así. Bueno, un poquito más. No, hay que acostarse a la alarma antes. Y después el cerebro se despierta espontáneamente. Y así pasó, me desperté espontáneamente antes del alba, fresco, listo para trabajar, para producir y para estar conmigo sin las premuras, ¿no? Del comienzo del día. Y esto es importante. Si ustedes hacen esto, se van a descorrer de la masa. Ustedes, escuchen esto, ustedes quisieran ser grises y comunes y iguales a todo el mundo o quieren distinguirse un poco, pero distínganse por los recursos del espíritu. Este es uno de ellos. Entonces, el segundo punto es cambiar las alarmas, no poner alarmas matutinas, sino vespertinas, y si se acuestan lo suficientemente bien, correctamente bien con el día,
el cerebro va a descansar lo que necesita. A veces van a despertarse a las 5:30, a veces a las 6:30, a veces a las 6 menos 5 o lo que fuere, pero ya el cerebro decide cuándo descansar, ¿no? Entonces ustedes no violan el asunto. Y el tercero de estos puntos probablemente tiene que ver con hacer una práctica alimentaria que le dé al cuerpo lo que necesita, porque gran parte de la somnolencia que ustedes tienen y de la niebla mental y de la aparente necesidad de tomar estimulantes y después relajantes es básicamente que están malnutridos, ¿okay? Entonces necesitan una práctica alimentaria correcta, sin carbohidratos refinados y con suficientes vitaminas y aminoácidos y minerales para sostener las funciones enzimáticas del cuerpo. Voy a repetirlas entonces. Número 1, circunscribir la toma de estimulantes y ayudas ergogénicas entre las 6 y las 9 de la mañana, no después de las 9. Habida cuenta que se van a dormir temprano, ¿no? Segundo, cambiar las alarmas, no poner alarmas matutinas, que el cerebro se despierte cuando ya tenga suficiente, pero poner alarmas vespertinas para disciplinarse a ustedes y al resto del ecosistema familiar a irse temprano a dormir, porque es regenerativo. Y tercero, velar porque la nutrición sostenga las funciones físicas y mentales para que no tengan que recurrir a estimulantes y depresores todo el tiempo, ¿no? Esos son mis tips. Brutales, sobre todo el de la alarma vespertina, porque es uno que me llama mucho la atención y que muy pocas veces se nos olvida comentar y es uno perfecto para la arquitectura del sueño y es el compromiso del hábito. El decir, a esta hora me voy a ir a dormir y despertar con la luz de la mañana, la luz solar o simplemente cuando mi ritmo circadiano esté regulado y cuando mi ritmo circadiano me lo mande, sin nada que nos altere a nivel cardíaco, a nivel de estrés ya a primera hora. Brutal, gracias por ese tip que no se suele comentar nunca y es un tip muy bueno, es brutal tenerlo en cuenta. Pues Gracias. nada, voy a lanzar yo mis 3 tips. El primero es ponerse todo lo que puedas a primera hora de la mañana a la luz solar. Da igual que haya sol, con que esté nublado, tu cuerpo va a percibir esa luz natural y se va a sincronizar con el resto del día, lo que va a facilitar que por la noche se segregue esa cantidad necesaria de melatonina. El segundo tip es que la cama es para dormir. La cama no es para leer, la cama no es para estudiar, la cama no es para desayunar, la cama no es para ver la tele, la cama no es para ver el ordenador, la cama es para dormir y, si me lo permites, para hacer el amor también. Yes, sir. También, solo es para esas dos cosas, ¿vale? O sea, la cama solo para eso y la habitación bien ordenada, bien colocada. Y el último tip que tiene que ver un poco con la psicología es que el dormir es un verdadero placer absoluto y es algo innato del ser humano. Entonces, interiorizar que dormir es maravilloso. Dormir es un absoluto placer. No es un castigo, no es nada por el estilo de me tengo que ir a dormir ya, quiero hacer más. No, no, dormir es un placer, interiorízalo. Entonces, luz solar por la mañana, la cama solo para dormir y para hacer el amor, sexo real y Yay. totalmente. Y el último, dormir es disfrutar, dormir es un verdadero placer. Muy bien, muy bien. Bueno, genial. Esto espero que quede grabado. Tengo que volver después, así no se me va ninguno, ¿no? Así es. Oye, compadre, ha sido un gusto y un honor compartir con ustedes acá, con tu audiencia y tú. Estamos ya dando saltos de saltamontes. Vamos a estar en España dentro de muy poquitico, en España y en Portugal y probablemente algunos otros lados de Europa, Barcelona y Madrid, haciendo el programa nuestro. Es un programa privado, es un programa presencial de bioregeneración, que tiene que ver con aquellas herramientas fundamentales para científicamente validadas para prolongar nuestra existencia en el planeta. Nuestra visión, como creo que sabes, es un abordaje termodinámico, no tanto, digamos, hacer trampa al organismo para hacerlo vivir más, sino respetando los ritmos y respetando toda esta cuestión, ¿no? Me habías preguntado acerca de, lo quiero decir, probablemente nos podamos ver por allá. Me habías preguntado acerca de cómo acercarse. Yo les sugeriría a tu audiencia que antes de ninguna de los programas, que simplemente entren en el blog y que estén ahí al tanto del blog. Es todo gratis, el blog, el canal de YouTube es gratis, Instagram obviamente también, para que se interioricen con estas cuestiones y puedan, primero que nada, tomar acción, que cuesta
cero, para empezar a modificar algunas cuestiones, en particular nuestra comprensión de los problemas centrales de cómo mantener al cuerpo y a la mente on point, ¿no? Así que encantado de recibirlos en nuestro blog, y de ahí, después, si piensan que algo más tiene valor, podría incorporarse a algún programa, ¿no? Así es. Y por último, dinos, porfa, dónde encontrar algunos de tus libros, sobre todo el de Focus, que me interesa muchísimo. En la página están. En la página también. Sí. Creo que va a haber un programa, la nueva ronda, la nueva iteración de Focus, que no se utiliza como libro aislado, es un programa que estamos juntos en 3 jornadas sucesivas, en 3 semanas de trabajo en esta nueva modalidad, pero y tienes acceso al hipertexto, que está riquísimo, ¿no? Creo que va a ser ahora en octubre, la próxima ronda de Focus, Principios y Técnicas de la Superproductividad, que por cierto nos va a permitir dormir más y mejor, porque si uno se ciña a una productividad, a mí me triplicó, escucha esto, me triplicó la productividad. Este sistema que lo pude configurar, lo fui armando hasta que dije, bueno, ok, ¿cuáles son los sistemas de esto, no? Y entre el 18 y el 20, del 2018 y 2020, construí el sistema y se triplicó la productividad, que no era baja, te voy a decir, ¿no? Pero bueno, ahora es muchísimo mejor. Así que un gusto recibirles. Pues nada, este directo va a quedar grabado, va a quedar aquí en mi perfil y aparte lo voy a subir a las plataformas de podcast una vez esté editado para que podáis escuchar esta fantástica charla con un profesional como Ernesto Prieto Gratacós. Y nada, por último decirte que cuando vengas a España me escribas, me avises, nos veamos y tomamos una pequeña copa de vino. ¿Cómo no, señor? A buena hora. A buena hora. Saludos a todos, cuídense. Chao, chao. Un abrazo, gracias.